En ocasiones, lo único capaz de despertar a alguien es un sueño. Elvira Sastre. Yo soy tu amiga Fabiola Bautista y esto es Se Buscan Sueños. Todos buscamos un espacio donde las heridas se convierten en alas y los tropiezos en impulso, donde hablar sin filtros y con el corazón en la mano es bien visto, donde no debe ser perfecto, simplemente ser real, en donde celebremos las historias que nacen en la adversidad y florecen por la esperanza, donde los que han caído, llorado, dudado, encuentren eco, pero sobre todo para los que siguen buscando su sueño con todo y miedo. Bienvenidos a Se Buscan Sueños, donde encontrarás un refugio para soñadores incansables, luchadores silenciosos y almas valientes. Hola amigas, amigos, pues continuamos en este episodio de Se Buscan Sueños con un invitado maravilloso, el que nos va a hablar de esta experiencia de renacer el sueño del servicio a través de ayudar a las otras y a los otros. Así que hoy tengo el honor de conversar con un hombre que ha hecho del servicio público, de la labor social, de un camino de servicio y de transformación, y por supuesto acompañado de muchos sueños y de mucha esperanza, sociólogo, consejero especialista en adicciones, emprendedor, promotor de innovación social, además con más de 28 años de servicio en procesos terapéuticos y pedagógicos, pero sobre todo un ser humano que ha sabido convertir su historia personal en una historia de servicio. Así que bienvenido, Roberto Garcés Escalante, muchas gracias por estar con nosotros en Se Buscan Sueños. Muchas gracias, Irma Fabiola, por esta maravillosa invitación a compartir contigo, con nuestra video audiencia, Claro. con quienes habrán de ponerle atención y tiempo a lo que estamos diciendo a propósito de compartir a través de este vehículo tan mencionado, pero tan poco estudiado y yo creo que tampoco entendido, que son los sueños, que son estos vehículos que todos conocemos, en los que todos hemos estado, incluso en los que todos estamos, pero que poco sabemos cómo funcionan, poco sabemos hasta dónde nos pueden llevar. Así es. Y justo en ese sentido quiero preguntarte, Roberto, acerca de los orígenes del sueño. ¿Quién es Roberto? Yo puedo decir, ya hice una presentación, tú vienes de un mundo de la academia, del servicio público, también de la parte administrativa, ligado pues siempre a las causas sociales, a luchas, pero ¿cuáles son los orígenes de ese sueño que Roberto tuvo a inclinarse por el servicio, por el apoyo a los demás? Ya. Pues mira, yo creo que el sueño inicia en el vientre de mi madre hace 62 años, ya faltan pocos días para que sean 63. Hace 62, muy cerca de aquí, realmente a unos metros de aquí. ¿En serio? Has de saber, claro. Por acá naciste, desde del acá. otro lado de la avenida. Mira, regresaste al origen. Así es, del otro lado de la avenida, aquí a unos pasos de Río Churubusco. Ahí me tocó nacer, hace 62 años, y ahí fue mi primer, yo creo, ensoñación, a propósito del tema, de la que tengo noción, tirado en el pasto, mirando la altura inmensa de los árboles, en la orilla del río Churubusco. ¡Qué maravilla! Me lo estás contando, Roberto, y lo imagino como si Y lo por viviera supuesto junto a que ti. este lugar donde ahora estamos era sin duda una chinampa. Me tocó todavía a los 8 o 9 años caminar por estas zonas y ver los canales, las chinampas, y ver las zonas de cultivo y esa naturaleza propia de una zona chinampera
como era la que ocupaba este lugar. Aquí, Iztacalco y Entonces, los límites de Iztapalapa. ¿Y hace, cuáles eran los sueños de eh, Roberto en estos 8 años? y de ahí esa primera ensoñación, mirando la altura inmensa de esos árboles tirado ahí, mirando hacia el cielo sobre el río Churubusco, pues seguramente que la ensoñación era imaginarme cómo podía ser el cielo en su inmensidad, cómo se podía mirar, porque entonces escuchaba yo cómo pasaban los aviones, que entonces eran todavía más singulares. Ruidosos, El ruido era más, característico, ¿no? más Como característico, ahora. más singular, ¿no? Hoy nos hemos acostumbrado, pues por la diversidad, por la multitud, por la misma cantidad ensordecedora de este tipo de vehículos, pues claro que ya hasta no los escuchamos, ¿no? Pero en ese entonces era todo un espectáculo escuchar Escuchar y salir al cielo y ver cruzar un los avión, aviones. porque eran todavía pues circunstancias singulares, ¿no? Estamos Claro. hablando de, yo creo que 5 años, 6 años, es decir, 1966, 1967, y claro que los veía yo y decía yo, ¿cómo era posible eso, no? Que algo en el cielo ¿Y cruzara y qué había que hecho ese proceso? Que y, volara y que cruzara las nubes. y yo creo que eso tenía que ver con mis primeros sueños, estar en un aparato de ese tipo, ¿no? Que yo lo miraba como, pues Subirte a un como avión, cruzar las nubes. imaginarme para empezar cómo podía verse desde el cielo, ese lugar donde yo vivía, ¿no? Donde había naturaleza y que no podía imaginarme, porque además, aunque ya había televisión, teníamos una televisión de esas gigantescas, de una caja de metal, a la que había que pegarle porque de pronto se le iba la señal y Darle su golpecito era para que blanco y negro, avanzara. era blanco y negro y uno podía imaginarse el mundo o conocerlo ya a través de esas imágenes. Pero a mi edad era difícil conectar realidad con fantasía, realidad con sueños. Y yo creo que esa es la primera noción que tengo de una ensoñación, de un sueño, Y a decir, de yo algo quiero que estar en podía ese suceder, avión, pero claro. que estaba en ese momento solo en la imaginación o estaba solamente en mi pensamiento. Claro. Esa es la primera noción que yo creo que, a propósito de tu pregunta, podría yo tener. Y más adelante, en tu formación, cuando decidiste ser sociólogo, ¿cuál dirías que fue tu primer gran sueño? ¿Por qué elegiste esa formación? ¿De dónde venía ese espíritu de servicio? Pues mira, fue algo realmente maravilloso, porque fue en la escuela, fue en el camino del estudio, fue en el camino de los libros, del conocer el mundo a través de lo que podías encontrar en un libro. Desde muy chico me encantó leer. Podría citar los autores y los capítulos Los, porque me gustaba repetirlos, me gustaba decirlos en voz alta y claro que era algo que disfrutaba mucho, conocer el mundo a través de los libros. es una Y manera. claro que era un sueño para mí todo el tiempo, conocer otro mundo, conocer el cielo, conocer la mirada que te puede dar el viajar. Claro. Y es llegando al Politécnico. Es llegando al Politécnico en 1979. En realidad llegué en 78, septiembre del 78. Lo tienes Solo que la clarito. boleta, solo que la boleta te daba por un año de adelanto. Entonces, aunque llego en septiembre del 78 al Politécnico, mi boleta 79098228 Mira, te acuerdas es una perfecto. es No un se te acta de va. nacimiento, es un Sí, acta de sí, sí. nacimiento. Orgullosamente Politécnico, Politécnico. primero Politécnico. Y es ahí donde empiezo a tener contacto con el exterior, cómo empiezo a darme cuenta que los sueños dependen mucho de cómo los vives
Y a través de maestros ingenieros que habían estudiado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que habían sido egresados del Politécnico, pero que el Politécnico les había permitido ir a conocer otras latitudes, otros países, es que yo empiezo a soñar. Yo empiezo a soñar y empiezo a enamorarme aún más de la lectura, del aprender de los libros. Y es en el Politécnico donde vivo mi primer sueño, resultado de un trabajo, de una vocación de compromiso social juvenil, que tengo oportunidad de ir a la Unión Soviética. ¿En serio? Y entonces es ahí donde empiezo a vivir esa experiencia extraña de no saber si estás despierto o estás soñando, ¿no? Claro, de lo que tal vez tú te habías imaginado, no, es que ese niño de 8 años subiéndose a un avión, yendo a otro país. Desde que me dijeron que yo había resultado electo para asistir a ese encuentro mundial en la Unión Soviética, desde ese momento dejé de dormir. Porque me ¡Qué nervios! Oye, nosotros en la excursión, cuando vamos al otro día de excursión poniendo todo, ya me imagino los nervios que tenías tú. Empecé a prepararme con toda clase de regalos, de ropa, de todo tipo de cosas. Querías llevar un pedacito de México. Así es, íbamos a estar muchos días fuera del país y pues había que ir preparado. Y fue, yo creo que esa la primera experiencia extraña que tuve, que después de no dormir varios días o de dormir solo unas cuantas horas y viajar casi un día al otro lado del mundo, llegar exhausto, dormirte en ese lugar maravilloso en Moscú, el Hotel Mildrushba, y despertar, yo creo que después de varias horas, y no tener idea de qué estaba haciendo yo ahí. Me había desconectado la realidad del sueño. Y desperté y empecé a ponerme muy nervioso porque yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Es decir, se colapsó mi... Pero tú sabías que tenías una idea, que al final estos años de activismo, de esa efervescencia juvenil que sentimos por cambiar nuestro mundo, por transformar la realidad, por ir a otro país, ¿cómo impactó en Roberto esa idea de otro mundo, de conocer ese contacto directo con otros espacios para avanzar en la ruta del activismo social? Pues fíjate que yo creo que las primeras experiencias suceden porque el universo lo decide. Sería una arrogancia de mi parte decir que yo lo decidí. No, una cosa es soñar y otra cosa también es lo que el universo ¿Sí crees que te marca ese destino? Te concede. Ok. El universo también decide. Y es muy inteligente de llevarte. Decirlo de esa manera, porque las mujeres sabias, los hombres sabios, se expresan de esa manera. El universo tiene un papel. Claro. Y por supuesto que es muy importante lo que uno hace, lo que uno se esfuerza, lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno entrega en el día a día. Pero el universo también decide. Y yo estoy seguro que muchas de las circunstancias positivas, creativas o de oportunidad que he tenido en mi vida para servir es porque el universo me lo ha concedido. Y este trabajo, qué importante palabra. Este esfuerzo que es la ayuda mutua, que es la promoción social, que es la transformación comunitaria, que es el trabajo vecinal, tiene que ver, por supuesto, con tus sueños, pero también con lo que decide el universo. Porque tendría que decirte cómo fue que yo llegué por primera vez a una responsabilidad comunitaria. No fue porque yo lo decidí. Fue porque de pronto había una reunión de los salones de la secundaria y alguien dijo pues que sea Roberto Garcés. Y yo dije, ¿y de qué están hablando? No, pues que sea el presidente de la sociedad de alumnos para que saque la generación. Y yo decía, sí, pues qué bonito. ¿Y qué hay que hacer?
Y claro, a mí me te fue, preguntaron, sí, sí, sí. o les parece que yo tengo que opinar. Y cuando menos me di cuenta, ya tenía yo que hacerme cargo del comité estudiantil, y qué tenía que hacer, no sabía, y para dónde tenía que caminar menos, pero Pero justo este proceso, como tú dices, de ir decidiendo, porque al final tú también decidiste, te encaminaban en este proceso en el que tú tal vez no descubrías tu sueño como tal, pero ibas encaminado hacia ello, de servir, de estar en una comunidad, de tener esta mezcla de diferentes inquietudes. ¿Cómo comenzó con tu proceso de sanación? ¿Dónde se liga esto que tú dices de hombre sabio? Ahora lo compartes, porque seguramente cuando estabas en esa juventud no tenías tan claro que el universo te iba a llevar. Pero como ya nos estás contando la película unos años después, cuéntame, ¿dónde se mezcla ese sueño con tu proceso de sanación? ya fíjate que es efectivamente hace 28 años que llego a una comunidad de cuarto y quinto paso. Esto es por supuesto que un parteaguas en mi vida. El antes y el después. El antes en el gran trabajo social, en el gran trabajo comunitario, por supuesto muy valioso, pero con un fragmento de Roberto Garcés, sin conciencia, o con una conciencia fragmentada, con una conciencia incompleta, con una conciencia nublada, Muy básica, muy tal vez. básica, muy elemental. Y es de 28 años para acá, cuando llego a una comunidad de cuarto y quinto paso, que inicia este proceso de despertar, porque además no es algo que acaba, es algo que Constante. continúa, es algo que todos los días está sucediendo, en la medida que también te vas comprometiendo con ese despertar, y ese despertar continuo y ese desarrollo de la conciencia que se acaba convirtiendo efectivamente en descubrir tu propósito, en descubrir por qué el universo te ha dado las oportunidades que te ha dado, algunas muy bien aprovechadas, algunas otras, yo creo que las más desperdiciadas, soslayadas, hechas a un lado. Pero bueno, ahora en este momento de conciencia, claro que mirando cada milímetro con mucho mayor atención. Eran, es un proceso donde podrías decir tú que eran dos Robertos. Hay un Roberto de antes y un Roberto de ahora. ¿Cómo era el Roberto de antes? El Roberto de antes era un revolucionario, un contestatario, un desafiante, un audaz, alguien que no respetaba órdenes establecidos, autoritario, antiautoritario, por supuesto, transformador, yo creo que progresista. Eso me llevó a estar en muchos lugares de representación, desde la secundaria, en Claro. algunas sin conciencia porque fue algo que no decidí yo. Lo cierto es que ni me preguntaron. Fue algo así El donde camino. en una votación donde el último que tenía que opinar era yo. Y eso Y así te fue. tocó, y te Después llego tocó. al Politécnico y ya en el Politécnico me toca presidir también el comité estudiantil en la vocacional número 7. Después estuve en la UPIXA, después en Economía, y ya en el Politécnico también ser parte de la estructura de la Federación de Estudiantes Qué Politécnicos. bien, muy Y bien. posterior a eso, a construir otra nueva estructura estudiantil a nivel del Distrito Federal y ser parte de un esfuerzo nacional con la Coordinadora Nacional de Estudiantes Mexicanos y después integrado en la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes y después en la Unión Internacional de Estudiantes, y de ahí andar en muchos lados en calidad de delegado estudiantil de mi institución y de mi país Claro. en ese proceso. Y de ahí, bueno, pues a la representación juvenil en distintas organizaciones, a nivel del Distrito Federal, también a nivel del distrito de mi país. Y interiormente, ¿cómo se reflejaba ese Roberto
con todas estas situaciones, donde empieza pues este proceso del que tú nos hablabas de recuperación y de transformación de este antes y este después. Tengo que decirlo con todas sus letras. Fíjate que ese tiempo de oportunidades que se da desde muy joven, desde la secundaria, fue un alud de oportunidades para mí. Cosas que no pedía y me eran concedidas. Y eso hizo que me perdiera, sin lugar a dudas. Eso hace que el Roberto de antes, ensorbecido por probablemente el poder, la Se vanidad, comía el mundo. la soberbia, la arrogancia y todo eso que nubla el entendimiento de los seres humanos, pues no me fue ajeno. Y hizo que hace 28 años mi universo, el que yo había construido desde mi fantasía, el mundo que había construido desde mi arrogancia, se colapsara. Y fue algo muy afortunado, porque a partir de ese colapso vivo algo que en nuestra comunidad llamamos tocar fondo, que es Decir, poner los pies en el piso. hasta aquí llegué. Y a partir de eso descubrir que el mundo es distinto de como lo imaginamos, que el mundo es necesario mirarlo no solo desde nuestros ojos, y no solo mirarlo con los ojos. O pensar que el mundo está en tus manos y te que tú eras pertenece. ese decisor y que te pertenecía, Y que ¿no? te pertenece. Y entonces es hace 28 años en una experiencia de cuarto y quinto paso, donde acompañado de pues otras servidoras y servidores, me empiezan a enseñar esta metodología de el autoconocimiento, del despertar y desarrollo de conciencia. Llego todavía con ese sentido de no creer, con ese sentido de rehusarme a soltar el mundo que yo creía podía controlar, que yo creía podía ordenar, que yo creía podía dirigir. Todavía me resistí algún tiempo, pero bueno, finalmente acabé rindiéndome. Dicen Y por ahí que creemos que podemos comernos y bebernos al mundo. Y desafortunadamente hay quienes muy literalmente toman este tema de bebernos el mundo. Y tristemente, como tú dices, en este proceso desafortunado, pues pierdes la noción. Yo creo que es una experiencia concedida no a muchos. Hasta el tocar fondo, hasta el colapsarte y hasta aparentemente sufrir la más humillante de las derrotas es un privilegio. ¿Qué enseñanza, Porque no a Roberto? cualquiera se le es concedido esto. A la mayoría el privilegio se les acaba con la vida. Y el que a nosotros nos concedan oportunidades reiteradas para reivindicar nuestros pensamientos, para mejorar nuestras acciones, para ofrendar de una manera distinta lo que somos y lo que tenemos, yo creo que ese es un privilegio que no se le concede a cualquiera. Y yo creo que de 28 años para acá, si antes pensaba yo que era un privilegiado y eso me generaba arrogancia, híjole, hoy te puedo decir que soy un hijo consentido del universo, nada más pero que, con humildad. pero ahora con humildad, sí, hoy ya la arrogancia ya no, porque ya sé que esa no lleva a un buen lugar y entonces hoy lo ofrezco pues desde otra perspectiva, hoy desde que despierto mi agradecimiento es Gracias, infinito Roberto. No, porque y gracias por compartirlo. Al final, esta confianza de hablar de procesos donde uno mismo se reconoce, donde dices hay un antes y un después, hablar abiertamente de este proceso terapéutico, hablar abiertamente del mundo, del alcoholismo. Pero yo quisiera preguntarte, Roberto, ¿qué fue lo que te llevó a darte cuenta que necesitabas un cambio profundo, que estabas tocando fondo? ok, yo creo que la mayor prueba de tocar fondo es que todo eso en lo que creíamos, eso que nos guiaba a mantenernos en una forma de vida,
de pronto desaparece. Confirma lo que habíamos escuchado de personas que nos amaban, de personas que conocían cómo funcionaba el mundo y que nosotros de manera reiterada desafiamos y desdeñamos hasta al grado de distanciarnos de personas que nos ofrecieron muchas veces su apoyo y que los desdeñábamos. Entonces llega un momento en que te encuentras solo, te encuentras derrotado, admites que el mundo no es como tú lo creías y comienzas a escuchar de una manera diferente y a ver de una manera diferente, a sentir de una manera diferente. Es un proceso muy doloroso, es un proceso que eh, inicia en una derrota. Claro. Y la derrota es algo catastrófico, sí, para una persona orgullosa y, que se te cae y soberbia, como lo somos quienes en algún momento llegamos a hacer del alcohol y de las drogas nuestra sustancia preferida, con la que nos despertábamos, pero también nos acostábamos. Es decir, era algo devastador, pero sí, no lo mirábamos. Y es hasta que tenemos que vivir este shock, esta catástrofe que hace que nos derrumbemos, que nuestro universo se derrumbe, que cae el velo, y entonces podemos darnos cuenta de todo aquello que se nos aconsejó y que no escuchamos. Claro. Y que es en una agrupación de ayuda mutua donde aún hoy y para siempre, porque esto es un programa para siempre, es un proceso de desarrollo. El desarrollo es algo que no acaba. Claro. El desarrollo es algo que todos los días está en proceso continuo de transformación, y eso te lleva a que lo vivas porque lo estás viviendo con otra persona o con otro que está en un proceso donde tú estuviste. Es ahí donde te confirmas. Al final, este proceso de ayuda mutua en donde tú encuentras no solo contención, sino un propósito. Cuéntame, Roberto, ¿cómo esta experiencia te hace justamente ir en este camino de transformación, de desarrollo, del servir a los demás? Bien, es algo que cuando llegas no entiendes. Fue mi caso y ha sido el caso de todos los que llegamos a una comunidad de ayuda mutua. Primero resistiéndonos a confirmar todo lo que habíamos escuchado muchas veces, que teníamos que detener nuestra manera de beber y de drogarnos. Este es el origen de todo. Esto es la piedra de toque de la transformación, el consumo. Y una vez que llegamos a una comunidad de ayuda mutua y descubrimos que tenemos que dejar de consumir alcohol y drogas para verdaderamente transformarnos, es algo muy complicado. Es algo que nos cuesta mucho trabajo admitir, nos cuesta muchísimo trabajo vivir, nos cuesta mucho trabajo confirmar, llevarlo a cabo día a día, solo por hoy. Y cuando se nos dice que es indispensable dejar de consumir, pero no solo eso, que para dejar de consumir necesitamos ayudar a otra o a otro a salir de ese lugar donde a nosotros nos acaban de sacar, entonces uno se resiste. Claro. Y es un proceso muy, muy intenso de lucha interna, porque pues uno no quiere dejar de consumir. El alcohol y las drogas son algo muy fuerte, claro, que te ata, tiene devastada a nuestra sociedad hoy. El consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas disfrazadas de legales tiene devastado al mundo. No estoy hablando solo de México ni de Latinoamérica. El consumo de alcohol a nivel mundial crece año con año. Año con año. Así es. El consumo de sustancias psicoactivas crece año con año. Cuando yo inicio el consumo de sustancias hace muchos años, lo normal era hacerlo a los 17, a los 18 años.
Hoy en la última estadística de consumo de sustancias ha bajado la edad a 10 años. Sí, es muy El preocupante. índice de suicidio se ha incrementado, se han multiplicado el número de sustancias. Es decir, estamos viviendo una pandemia de Claro, de... consumo. Y cuando hablamos de esto de manera abierta, la gente parece como que baja una cortina o pone una barrera y parece que no escucha. O piensa que eso le está sucediendo a otros por allá lejos, con alguien que tiene que ver con ellos mismos. Y esta experiencia, la verdad es que es un proceso que seguramente muchas familias y quienes nos miran, pues se sienten intrigados, pero yo quisiera preguntarte porque en este camino, como tú dices también, de soledad, de encontrarse en la derrota, de decir cómo ayudo a los otros, ¿qué papel juega la fe, la comunidad, la espiritualidad en este proceso que es de acompañamiento y de ayuda mutua? Que justamente el proceso de la comunidad, de lo que tú hablabas de las familias, pues puede hacer la diferencia. ¿Qué piensas tú? Bien, pues mira, es algo maravilloso, es algo mágico. Dice uno de los párrafos de nuestros libros de guía que nada garantiza más nuestra propia recuperación que trabajar con otro. Y cuando lo empezamos a escuchar no entendemos, como muchas cosas que no se entienden cuando llegas a una comunidad de este tipo. Pero cuando empiezas a darte cuenta que aquella confusión con la que tú llegaste por primera vez, donde no sabías a dónde ibas a terminar solo con dejar de consumir, y que esa confusión íntegra, porque no se convierte en un camino de luz, se convierte en transmisión de confusión, se lo transmites a otro igual de confundido que tú, te das cuenta que es mágico. Y aquí, en los grupos de ayuda mutua, se cumple algo muy extraño. Un ciego puede guiar a otro ciego. Porque es mentira que los que estamos hoy, como en mi caso, que tengo Qué 28 años, fuerte, que llegué qué a una agrupación de ayuda mutua sí, sí. y que hoy, solo por hoy, no estoy consumiendo alcohol o drogas, estoy en el camino de la luz. Eso no es cierto. Sigo en el camino queriendo salir de la oscuridad con la que batallo todos los días. Y cuando tengo la oportunidad de compartirle el mensaje a alguien que yo veo que esté en esa circunstancia, es porque este ciego quiere Puede guiar ayudar y a otros. acompañar a otro ciego, pero no es cierto porque alguien tenga la luz y lo esté guiando hacia la luz. Eso no es verdad y lo decimos muy bien entre nosotros. Nos provoca mucha risa de alegría y de júbilo porque aquí sí se cumple eso, de que un ciego puede guiar a otro ciego y somos muchos que luego no sabemos ni a dónde vamos, pero andamos bien juntos Y además, tratando de apoyar. claro, y además ahorita que hablas de apoyar, en este proceso uno de tus sueños se quebró y al final tú podrías decir que después de este quiebre, este proceso te intenta mostrar un nuevo sentido. ¿Qué sueño nace después de este quiebre, Roberto? ¿Qué te transmite, qué te impulsa a seguir en este camino de la luz? Cuéntame. Pues mira, esto es algo increíble porque es precisamente internado en un centro de atención para alcohólicos y drogadictos donde escucho por primera vez que si yo me quedaba podía ayudar a otros. Y claro que yo lo escuchaba desde la más tremenda de las confusiones. Y yo decía, ¿yo a qué me voy a quedar aquí? Y no me interesa ayudar a nadie. Si yo lo que quiero es salir de mi propia oscuridad, a mí no me interesa quedarme. Y esto creo fue el primer grito interior de rebeldía contra algo que no entendía, ¿no? Sin embargo, bueno, me quedo, se mantiene el acompañamiento amoroso de mis compañeras y mis compañeros en ese centro de atención y después algo me mueve Te tremendamente sacude, a recuperar el sueño, sí. el conocer al padrino Nacho Quintana, que fue el que diseñó la metodología de cuarto y quinto paso aquí en México hace 34 años y que hoy, 34 años después, hay grupos de cuarto y quinto paso en 16 países.
En México yo creo que es la comunidad más grande de agrupaciones. No hay una comunidad más grande. No, Que en México. en México no creo que haya una organización tan grande de agrupaciones como la de Cuarto y Quinto Paso. O sea, habemos grupos en donde me digas. Y pues como todo lo humano, fragmentados, algunos enfrentados, divididos. Pero en esa ocasión que me toca escucharlo en un centro de atención, que me quedara y que pudiera yo y después ir a compartir el mensaje a otros lados, claro que no lo creía. Años después, pues he tenido oportunidad de ir con el padrino Nacho Quintana Wow. a varios países, a darnos cuenta cómo con este mensaje se han reconstruido familias, se han recuperado personas, se han restituido vidas que de otra manera pues se hubieran perdido, empezando por las nuestras, ¿no? Claro. Y cambia. Entonces, Ahora el sueño es la misión de sanar y servir, Roberto. Cuéntame un poco más de este padrino y de esta metodología. La verdad es que seguramente quienes nos escuchen piensan que de pronto solo son reuniones ahí, como tú dices, de catarsis y de que va uno y comparte, pero no todos conocemos esta metodología, igual si nos puedes compartir. claro, bueno, esta metodología nace como todo lo humano, en una experiencia empírica, en un ensayo de acierto y error, hace 34 años en una agrupación en San Gregorio, en Xochimilco. El padrino Nacho nunca pensó que iba a suceder con ese ejercicio de apoyar a otras personas que él estaba haciendo. 34 años después, pues hay muchas agrupaciones, miles de agrupaciones en este país. Hoy, a raíz de un trabajo de formalización académica que iniciamos hace 7 años en una plataforma de la Universidad de Guadalajara, hoy ya es una metodología con registro académico, con registro en el CONACYT, y estamos ahora preparando su lanzamiento, su presentación en plataformas de 3 instituciones educativas de este país, educación superior, ya como una metodología con registro para 2026. Estamos programando también la presentación en abril, mayo de 2026 en la Universidad de Macerata, en Italia. Ya nos La invitarás, primera, por favor, la, Roberto, la primera a cumplir ese presentación en un sueño. espacio académico Muy fuera bien. del país, y cumpliendo el sueño de muchas y de muchos que creemos que esta metodología no solamente es un tema de alcohólicos o de drogadictos, es un tema de desarrollo humano, porque los que hemos vivido el infierno del alcohol y de las drogas sabemos que no llegamos ahí por un tema de consumo, sino llegamos ahí por un tema de nutrición emocional. Es decir, en alguna parte de nuestro proceso no se nos dio lo necesario para que con la fortaleza emocional suficiente pudiéramos estar frente al consumo y que éste no nos devastara. Afectar. Entonces, es una manera que desde la experiencia de 34 años en las comunidades de Cuarto y Quinto Paso y la mía propia de 28 años para acá, puedo decir ya con respaldo de estudios científicos que las adicciones son el síntoma. La enfermedad es emocional. Y entonces tenemos mucho que aportar al mundo. Claro. Estamos haciéndolo desde nuestras agrupaciones, pero bueno, pues esto implica una reingeniería del conocimiento, Completo. como todo lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Claro. Y en esas estamos en este tiempo, Irma Fabiola, muy contentos porque Gracias. estamos ya formalizando Pues acuerdos con varias otro instituciones sueño. para darle un salto más al Claro. sueño de servir desde el conocimiento, desde el reconocimiento científico, desde la Claro. formalidad académica. Claro, claro. ¿Qué relación encuentras, Roberto, entre sanar, aprender a compartir y construir juntos desde esta experiencia? Muy bien. Fíjate que es un tema del que se habla mucho, pero con toda certeza se entiende poco.
y te voy a dar como referencia un indicador que en economía hasta hace muy poco tiempo era considerado como un valor subjetivo, la felicidad. Ujú. De hecho, para muchos economistas en la escuela tradicional decían la felicidad no tiene que ver con números, Claro. pero estudios científicos y visiones modernas del Ahora, conocimiento han reconocido que la felicidad en una comunidad productiva o de consumo es un indicador para el comportamiento económico. Y es hasta el periodo del doctor Boldinick en la primera década del 2000 que se agrega este indicador la felicidad. a la felicidad a los Sí, registros ahora de ya hay modelo económico. un tema que hasta mide qué país es más feliz que Bután, otro, dónde. Exacto. Bután, Sí. ¿no? Donde hoy no se puede medir un país como Bután, sino se mide a partir de los índices de felicidad de su sociedad. Bien, este cambio de óptica, este cambio de perspectiva, hace que entonces miremos la cooperación, el altruismo, la solidaridad, la subsidiariedad, el apoyo mutuo, no como un elemento exógeno o subjetivo al desarrollo humano, y por el contrario, se conviertan en el centro, porque si no hay solidaridad, no hay desarrollo. Si no hay fraternidad, no hay modelo económico que se pueda sostener. En fin, el empezar a transformar la forma de cómo estamos mirando el mundo a partir de la catástrofe que estamos viviendo, creo que planetaria, que no solo tiene que ver con la devastación de los bosques, Sí, de la los quema de las recursos selvas, el naturales. derretimiento de los polos, la devastación del medio ambiente. Ahora estas enfermedades, depresión, ansiedad, lo que tú igual comentabas, alcoholismo, drogadicción, que son un síntoma justo de esta enfermedad, ¿no? De esa ausencia de valores internos, de esa ausencia de conciencia. Y entonces quienes hacemos este trabajo en la sociedad, este trabajo extraño de la cultura de paz, de la cultura de la solidaridad, de la cultura de construcción de desarrollo humano, es un trabajo raro. Quienes Sí, hacemos esto, sí, es un trabajo tenemos complejo. una perspectiva de que tenemos que estar mejor organizados, que tenemos que tener más claros los objetivos para que más gente lo vea, porque lo cierto es que por mucha comprensión que podamos tener entre nosotros, también tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer más visible esto. Y eso, pues por supuesto que no lo van a descubrir los ciegos. No. Nosotros tenemos la obligación de hacer visibles estos objetivos y estas causas. ¿Y qué es lo que te inspira, Roberto, a seguir día a día en este camino de esperanza, a sembrar conciencia y sobre todo pues a seguir buscando este sueño? Yo creo que la mayor energía que hoy tenemos, sin lugar a dudas, es la conciencia. Por supuesto que es muy importante el papel que juegan nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros hijos, pero no le podemos otorgar o conceder todo el valor a algo que no está en nuestro control, a algo que no está en nuestra propiedad o en nuestra posesión. Lo único de lo que sí somos poseedores es de nosotros mismos. Y yo creo que ese es el camino más complicado en este tiempo, porque todos quieren poseer una casa más grande, un auto más moderno, un teléfono más Nuevo. nuevo, en fin, la era de las posesiones es algo que nos está abrumando y si no alertamos nos va a devastar. Entonces, tú podrías decir que la inspiración es justo esta búsqueda de la conciencia, el encontrar la felicidad no en este factor material, no en, como tú dices, poseer, sino en justamente encontrar este significado en el servicio. La batalla de todos los días de quienes estamos en las agrupaciones de ayuda mutua
es transformar la vida a partir del querer tener por el empezar a ser. Hacer. Creo que ahí es donde está el objetivo, donde está el punto más delicado que hoy está viviendo la humanidad. Dejar de querer tener o poseer y comenzar a ser. Este llamado a la acción, a justamente no quedarnos en el discurso o en la propuesta, sino este llamado a la acción. Y Roberto, cuéntame, si tu vida fuera un libro, ¿qué título y en qué capítulo vamos de este libro? ¿Qué es lo que estás escribiendo Muy ahora? bien. El libro hermoso que el día de hoy continuamos escribiendo, se llama Saber para Servir. La experiencia de vida me ha llevado a vivir que a veces se puede querer servir, pero si no sabes, acabas destruyendo. Y entonces un gesto iluminado de conciencia es que la mejor manera de servir es saber. Y la mejor manera de saber es no dejar de aprender todo el tiempo. Como ahora mismo, cuando de pronto crees que puedes decir algo que ya sabes, pero que la conciencia te dicta decir lo que sientes y que eso te puede hacer correr el riesgo de decir algo que no tenías preparado, pero que eso es más auténtico y más valioso porque es espontáneo. Claro. Si no, de otra manera estaríamos repitiendo un sketch. Claro, estos pensamientos tan bonitos de el sentipienso, cuando estamos conectados con lo que sentimos, con lo que pensamos y con lo que decimos. Y desde esa lógica, Roberto, ¿qué significa para ti en ese sentipensar, en ese decirlo desde lo que sientes? ¿Qué significa para ti la palabra sueño en estos momentos? La palabra sueño para mí implica acción. Tengo la maravillosa experiencia de la acción cotidiana, de que lo que sueño se cumple. Qué bueno. Cúmpleme un sueño, por favor. Y eso hace que la vida tenga un entusiasmo tremendo. Ahora mismo, al concluir esta maravillosa entrevista, voy a asistir al aniversario de un servidor de un grupo. Qué bonito. Y de un grupo que me tocó ver cuando era un cajoncito chiquito. Y hoy es un espacio que alberga muchas familias, que le da recepción a muchos jóvenes, a muchas personas, que le da servicio de vida a muchos seres humanos que andan en busca de una respuesta. Entonces, esa es la forma en la que diario vivimos el sueño, porque de pronto el sueño pensamos que es un lugar lejano o es un momento en el que se encuentra uno cuando uno está no despierto. Pero lo cierto es que es maravilloso cuando vives el sueño, cuando haces que el sueño no solo sea un momento mientras duermes, sino lo tengas todo el día viviendo. Claro. Y entonces se convierte en algo mágico, porque lo que soñaste dormido lo estás ejecutando en el transcurso del día. Y es una dinámica un poco loca, pero es genial. Y me encanta a mí. Después de tantos años de servicio, de ver tantos sueños como nos lo estás compartiendo, cumplidos, ¿cuál es el sueño que te impulsa todavía en este momento? Pues mira, tengo 62 y hace rato conversaba con tu tía y le decía que voy a llegar a los 90. Muy bien. Esto no es no solamente un asunto de decreto. Seguramente en abril-mayo del 2026, que me toca estar en una parte de mi aprendizaje en las agrupaciones de ayuda mutua, pero allá en Italia, ya tengo confirmados 2 lugares, una comunidad terapéutica en Milán y otra en Nápoles.
Estamos todavía diseñando la programación de 3 semanas en Italia, y por supuesto la presentación de la metodología de cuarto y quinto paso en la Universidad de Macerata. Va a ser también coincidir con mi maestro Vincenzo Castelli, que tiene 87 años y que lo ves y está entero. Y por supuesto, para mí no solamente es un maestro académico, es un maestro de vida, que es muy riguroso con su forma de vivir y que me comparte sus consejos de salud física. Y hablando de... Ay, perdón que te interrumpa, Roberto, pero hablando de consejos, se me ocurre preguntarte, ¿qué consejo le darías tú a quienes hoy se sienten perdidos, a quienes creen que no pueden cambiar, a quienes no encuentran justamente esta búsqueda, a quienes están buscando sueños? Pues a quienes están buscando sueños, fíjate que esto es un tema muy controversial, porque hay una parte de quienes pensábamos que había que tomarlos de la mano y llevarlos a un lugar para que se les dieran consejos, se les acompañara en su proceso y se les diera la ayuda. Antes y mucho tiempo pensé así. El 90% de los casos no escuchábamos. Es decir, ser respetuoso del proceso de aquel o aquella que tiene que tocar fondo, y estar pendiente por si te pide ayuda, porque aún quienes tocan fondo, estando en el fondo, si llegas y les dices, oye, aquí está mi mano, te dicen, no, aquí déjame. Ah, bueno, está bien. Y entonces es un tema muy controversial, pero siempre se podrá decir desde cualquier lugar que un grupo de ayuda mutua es una opción maravillosa, porque vamos a encontrar ahí a quienes como nosotros creemos que podemos solos, pero que en algún momento nos dimos cuenta que no, que este es un trabajo que debe ir acompañado, que es un esfuerzo en donde habemos muchos que podemos darte el hombro para que tu caminar sea más ligero, sea más asertivo, sea más feliz. Entonces es un proceso mágico incluso. Claro, qué bonito porque tú lo decías. A lo mejor no tenemos la verdad completa, somos también unos ciegos, pero la importancia de querer compartir esta luz y ser una guía para que otros caminen con esa guía. Roberto, pues estamos llegando al final de este podcast. Me gustaría preguntarte algún mensaje final, algo que nos quisieras compartir respecto de los sueños, Pues mira, en principio, de esa motivación. darte las gracias, darle las gracias a todos los que están haciendo posible este vehículo moderno de comunicación. Espero estar en el sueño de ver el podcast número 100, de estar en una gran celebración de nuestros 100,000 seguidores del podcast. Y esto te lo digo desde la certeza, perdón, pero me ha tocado participar en actividades de difusión como estas. Muchas Y gracias. sé cómo se procesan esos 100,000 seguidores, con mucho esfuerzo, con mucha constancia, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, pero totalmente posible. Claro. Entonces me da alegría estar en estos inicios de este maravilloso esfuerzo que, como todo lo que tú haces, es brillante, es luminoso, tiene esa generosidad, tiene esa luz que tú irradias. Gracias. Y que disfrutamos quienes estamos a tu alrededor. Yo quiero seguirlo disfrutando mucho tiempo y quiero que me integres en tu equipo de trabajo, de colaboradores, compartiendo todo lo que sea necesario, porque es necesario el mensaje en este mundo que parece que va directo a un abismo. Y no soy catastrofista, pero como economista en el Poli nos enseñan a ser rigurosos con la estadística, y la estadística es fría. El consumo de sustancias se incrementa, la edad de consumo disminuye, se están derritiendo los polos, las selvas se están acabando, el agua se están contaminando. Es decir, hay indicadores de desarrollo humano que dices, tenemos que hacer algo. Y justamente queremos en este espacio ser ese espacio
donde ahora que hay toda una diversidad de contenidos en las redes sociales, como dicen, de creadores de contenido, nosotros queremos ser un espacio en donde podamos replicar esperanza, en donde podamos dar un mensaje positivo, en donde podamos decir que sí hay oportunidad y que justo las historias de vida como la tuya, Roberto, nos ayuden a compartir esa confianza, que nos ayuden a recordarnos que los sueños también pueden ser medicina, que los sueños también son un camino que nos ayuda a sanar y que en ese proceso de sanarnos a nosotros mismos también podemos ayudar a sanar a otros. Desde tu experiencia de servir, Roberto, muchísimas gracias. Sigamos viviendo el sueño. Claro que sí, así será. Justamente como los sueños, queremos que sean semillas que sigan germinando en los corazones. Roberto, te trajimos esta pequeña macetita con mucho cariño para que sigas depositando aquí tus sueños con una plantita, los cuides y por supuesto que sigan creciendo para ti. Y amigas, amigos, acuérdense que los sueños son semillas que germinan en los corazones de las personas que no se rinden. Esto es Se Buscan Sueños.